Mateo 22, versículos 34 al 40. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor así. ¿Hay alguien que no tenga Biblia y esté alguien cerca para leer? Muy bien, así podemos todos dejar que la palabra del Señor nos alumbre. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El mensaje en esta mañana lo titulé: ¿qué es lo importante en tu vida y en tu ministerio? Y pensando un poco en lo que normalmente es nuestro horizonte, nuestro objetivo y nuestra dedicación de vida, buscando de Dios qué es lo que realmente Dios quiere que sepamos, pero que también vivamos, hagamos. Esto que acabamos de leer en esta mañana tiene que ver un poco con el corazón de lo que es importante para nuestra vida y para nuestro ministerio. Todo lo que somos y todo lo que hacemos se concentra en esta palabra del Señor Jesucristo. Jesús en el contexto de este capítulo 22 de Mateo había tenido la oportunidad de tener que enfrentar en dos oportunidades más algunas situaciones complicadas en las cuales estaba siendo como tentado o puesto a prueba todo lo que tenía que ver con respecto a su ministerio aquí en la tierra como el Hijo de Dios. Sin duda no era un día fácil para Jesús. No era uno de esos días en los cuales podríamos decir que había mucha victoria con respecto a los milagros, maravillas y enseñanzas. Sí, pero por medio de esos momentos de maravillas, milagros, bendiciones que Jesús desarrollaba, había algo sorprendente, maravilloso que tenía que ver con esto, y era que realmente el Señor estaba queriendo hacer docencia, dejar centrado, dejar en el corazón de aquellos que le escuchaban, que era lo importante para la vida y para el ministerio de cada una de sus vidas. En dos oportunidades, en los versículos anteriores, Jesús tuvo que vivir, tuvo que experimentar, enfrentarse a un grupo pseudo religioso conocido como los herodianos, que tenían la particularidad de buscar siempre los detalles de las prácticas legales, pero también como para poder de alguna manera ver si estaba a favor del pueblo o a favor del imperio que tenía esclavizado o que tenía conquistado al pueblo en aquel entonces. Y le habían estado preguntando allí en el capítulo 22, desde el verso 15 en adelante, acerca de si era lícito o no dar tributo al emperador o al rey. También tuvo que enfrentarse con el grupo de los saduceos, que era otro de los grupos judíos que habían en aquel entonces, herodianos, saduceos, fariseos. ¿Ustedes creen que la iglesia cristiana solamente está en el día de hoy, a veces dividida entre católicos, protestantes, evangélicos, y eso no existía nada más que en el cristianismo? Bueno, en la antigüedad también ocurría. Dentro del pueblo judío estaban los herodianos, los saduceos, estaban los fariseos,
que tenían una mirada, una forma de ver, interpretar la ley y también seguir los mandatos de Dios. Los saduceos eran como la élite en aquel entonces, eran las personas que por sobre todas las cosas creían en lo más palpable, en lo más comprobable, no tanto en lo que tuviera que ver con lo que fuera más espiritual. Por lo tanto, la pregunta sobre si era o no es cierta la existencia de la resurrección, que viene desde el versículo 23 en adelante, era como para ver en qué postura estaba Jesús. Si estaba a favor de la espiritualidad o si estaba a favor de lo terrenal o temporal. Y de alguna manera trataban de buscarlo también, tentándolo. Y en todos Jesús dio una palabra exacta, dio una palabra justa. Respondió lo poco y necesario que tenían que ellos saber y hizo a través de estas dos respuestas a los herodianos como también a los saduceos docencia espiritual. Es decir, trajo el reino de los cielos y mostró lo que significaba realmente estas enseñanzas que ellos creían del Antiguo Testamento y de su ley. En este caso, los que vinieron a confrontarlo a Jesús era el grupo de los fariseos, eran los más celosos en la práctica de las leyes del Antiguo Testamento, principalmente la ley de Moisés, los decretos, las ordenanzas, los mandatos. Un grupo que surgió en la época en la cual el pueblo estaba viviendo post-exilio, un tiempo de recuperar otra vez el terreno de, bueno, no queremos más vivir siendo esclavos de nadie, no queremos más que nos lleven cautivos a otros pueblos, y todo eso fue producto del pecado por haber desobedecido la ley. Entonces el grupo de los fariseos surge antes de la venida de Cristo, unos cientos de años antes, como un grupo que quería ser celoso de la práctica de la ley, para que en esa celosía de la práctica de la ley estuviera la seguridad de que ya no iban a ser más esclavos de nadie. La realidad que ese grupo fariseo surgió, se propagó, se peleaba con los saduceos, a veces discutía también con los herodianos, estaba en contra de todos aquellos que de alguna manera vivían una fe judía diferente, tratando de demostrar que esa es la forma correcta de poder vivir la fe que Dios había puesto en el pueblo en la antigüedad. Y lo cierto es que mientras ellos surgieron como grupo, tratando de ser celosos en el cumplimiento de la ley, se olvidaron del espíritu de la ley y se olvidaron del corazón de Dios y del corazón de ellos, que hacía que fueran más importantes los decretos y ordenanzas que las personas mismas que tenían a su alrededor, como aquellos que formaban parte de su propio pueblo. Para ellos eran más importante lo que sea la práctica de una ley religiosa, como era la ley judía en aquel entonces, que aquellos que convivían con ellos permanentemente, que eran sus vecinos, sus familiares, sus amigos, los que formaban parte del pueblo. La realidad es que ni los herodianos, ni los saduceos, ni los fariseos lograron que su pueblo fuera libre, porque estaban siendo esclavos en ese momento todavía. Pertenecían al Imperio Romano, tiempo antes habían permanecido bajo la autoridad de los griegos, y en el posterior vinieron siendo excluidos y sacados de la misma Palestina por los musulmanes. La historia habla de que la realidad no tenía que ver con esta conformación religiosa. Por eso lo importante lo encontramos en las palabras de Jesús. Él vino a traer lo que era importante de parte de Dios para nuestras vidas y para nuestro ministerio. Esta pregunta capciosa de los fariseos, allí en el capítulo 22, versículos 34, 35 y 36, cuando le preguntan ¿cuál es el gran mandamiento en la ley?, se transformó en una oportunidad para enseñar el corazón de Dios y mostrar también lo que debía ser el corazón de los hombres.
La respuesta inmediata de Jesús fue repetir el conocido pasaje que todo judío tenía que saber de memoria, que se encuentra en Deuteronomio 6:5, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Después Jesús viene a dar un paso más, y ese es el reino de Dios que se manifiesta en la tierra. Cuando termina de decir esto, dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Sin duda que Jesús se podía haber quedado con el contenido de la primera parte del versículo y hubiese quedado bien. Hubiese demostrado que realmente era un maestro, porque él no solamente recitaba esto que sabía de memoria, que todo hombre y todo padre debía enseñar a sus hijos, los hijos debían enseñar a sus hijos, era algo que continuaba en la historia del pueblo judío. Él podía haber quedarse con esto que podría haber aprendido como uno más de los judíos y decir: bueno, yo lo sé esto. Él avanza un paso más, por eso es Jesús, por eso es el Hijo de Dios. Por eso es el que viene a traer el reino a la tierra, viene a mostrar el corazón de Dios a los hombres y nos enseña el segundo y semejante mandamiento al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto descubro en esta mañana, sin duda, que podemos decir que hay dos cosas que son importantes para nuestra vida y para nuestro ministerio. En primer lugar, sin duda, es fácil amar a Dios. ¿Fácil amar a Dios? ¿Sí? ¿Te es fácil amar a Dios? Lo decimos. Pero el amor sabemos muy bien que no es una expresión verbal. Es una acción que se manifiesta para demostrarle al otro que yo lo amo. ¿Sí o no? Yo le puedo decir a mi esposa todos los días que la amo y la puedo tratar mal. Puedo decirle, escribirle cosas hermosas, ser muy inspirado y escribir poemas de esos que aparecen por ahí, libros llenos. Y a lo mejor, si alguien le pregunta y ve su rostro, bueno, no es el caso realmente, pero ven su rostro y dirían: no parece que este marido la esté amando mucho. No te están mirando los hermanos, quédate tranquila, Susana. Porque la demostración y viceversa, hablamos así de acá para allá y de allá para acá también. El amor no es algo que yo puedo decir, es algo que yo tengo que demostrarlo. Cuando uno está hablando de que Dios está esperando de que yo lo ame, Él está esperando de que yo le demuestre mi amor hacia Él. ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder vivir esta experiencia? A todos nos queda muy claro que cuando somos llamados por Dios a amarlo a Dios como algo importante para nuestra vida, lo hacemos por medio de la adoración, como lo hicimos recién. Lo hacemos por medio de glorificar su nombre. Lo hacemos por medio de confiar realmente en las promesas del Señor, confiar en su palabra, dejarnos guiar, entregarnos a la fe. Saber de que podemos honrarlo a Él por medio de nuestro testimonio, agradándolo, haciéndolo quedar bien a nuestro Dios. Es una forma que a veces tenemos nosotros de demostrar nuestro amor a Dios. Quizás esto es lo importante.
No tenemos ningún problema con esto y seguro que tampoco los fariseos lo tenían en aquel entonces. Ellos diezmaban, iban al templo, participaban de todas las fiestas, hacían todo lo que tenían que hacer con sus oraciones, propagaban la fe, trataban de enseñar la doctrina. Eran alguien que de alguna manera no faltaban a lo que formaba parte de lo que ellos consideraban que era demostrar su amor a Dios. Pero quería profundizar en esta mañana un poquito más. Esto que es muy natural y que surge en nosotros. Si yo quiero decirle a Dios que lo amo, lo voy a hacer. Lo hago por medio de una palabra, lo hago por medio de una oración, lo hago por medio de una canción, canto y se lo digo, te amo. ¿Se lo decimos a veces? Te amo. Pero cuando lo estamos diciendo en una adoración, estamos demostrando que hay algo que va más allá de nosotros. Señor, yo tengo que aprender de ti, porque me doy cuenta que poder amarte a ti con palabras y aún con algunas acciones que tienen que ver como la adoración o como la oración o como el servicio o como el estar en comunión, es poco al lado de algo que hiciste por mí, algo que tú hiciste por mí. Porque el amor a Dios no inicia en nosotros. El amor a Dios inicia en el mismo corazón de Dios. Esto es muy parecido a cuando recién estábamos ofrendando y diezmando, ¿bien? La palabra de Dios dice que no venimos a traer una colecta, no venimos a dar de lo que nos sobra, no venimos a dar porque es una obligación en la iglesia evangélica hacerlo, no venimos porque queremos quedar bien al hacerlo. No venimos con ese criterio, con ese sentir, con ese corazón en nuestras vidas. No venimos a poder traer una ofrenda a Dios porque tenemos que quedar bien con el pastor, con los hermanos, con lo que sea. Venimos a reconocer lo que Dios primero hizo en nosotros. Porque la palabra de Dios nos dice que de lo recibido de tu mano, ¿qué? De lo recibido de tu mano te damos. Y en ese principio también vamos descubriendo un poco esta realidad de que este llamado, este mandamiento del Señor Jesús, de que cada uno de nosotros, lo importante sea amar a Dios. Para poder amarlo a Dios, tenemos que recibir amor de Dios en nuestras vidas. Generalmente los hechos maravillosos de Dios a través de Jesucristo en el pasado, como los milagros, las maravillas, los prodigios, cosas sobrenaturales que Jesús hacía, eran señales que demostraban el amor de Dios. La presencia misma de Jesús entre nosotros es una demostración del amor de Dios para cada una de nuestras vidas. Pero nos damos cuenta nosotros, porque la misma palabra de Dios nos lo dice allí en 1 Juan. Él habla que no es que nosotros hayamos amado primero a Dios, dice el apóstol Juan en su primera carta. No es que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Dios nos amó a nosotros primero. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han recibido esto de parte de Dios y se sienten felices? ¿Cuántos están gozosos de haber sido tocados por el amor de Dios en sus vidas? ¿Cuántos lo ven cada día en su experiencia cotidiana? ¿Cuántos experimentan el cuidado, el amor, la provisión, la salvación? Pero déjenme decirles algo. A lo largo de lo que es toda la Biblia nos encontramos que el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas a través de tres cosas que Él ha hecho por nosotros.
En primer lugar, Dios nos perdonó. Por medio de su Hijo Jesucristo y su muerte en la cruz, a cada uno de nosotros, Él muestra su amor en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean perdonados. Para que no nos perdamos, para que seamos salvos, para que podamos vivir eternamente con Dios. Por lo tanto, en esta experiencia empezamos a encontrar el corazón de lo que es el amor de Dios hacia nosotros. Él no necesita amarnos como parte de su creación. Él nos ama porque lo desea, no porque lo necesite. Yo no amo a Susana porque la necesito, aunque cocina muy bien. Si ella no estuviera, me va a costar bastante arreglármela con la comida. Como algunos de ustedes varones que sé que cuando la mujer falta, les cuesta arreglarse con la comida, ¿eh? Algunos, ¿sí? Cabecean por ahí, ¿eh? Parece que es cierto. Yo sé que la amo a ella, no porque la necesito, la amo a ella porque la deseo. Deseo mostrar mi amor hacia ella por lo que ella es. Dios nos ama a nosotros no porque nos necesite, sino porque Él desea amarnos. Y eso se manifiesta por medio del perdón a través de Jesucristo. Lo segundo que aparece en la palabra de Dios es que así como el Señor Jesucristo nos enseña que Él es el camino para el perdón y la demostración del amor de Dios hacia nuestras vidas, está lo que significa la aceptación. Dios nos acepta así tal cual somos y estamos. Cuando la mujer pecadora fue presentada delante de Jesús, ¿quiénes fueron a querer tirarle las piedras? ¿Quiénes eran? ¿Qué grupo de aquella época judío? Los fariseos. Los que la habían encontrado en una práctica de adulterio y tenían todo el derecho de la ley de apedrearla. Miren ustedes. Y la pusieron delante de Jesús. Y le dijeron que tenían que hacer esto y que él entonces, ¿qué decía él que debían hacer con ese tema? ¿Y qué hizo Jesús? Se puso del lado de los fariseos, eligió ocupar un lugar partidario, porque si venía que de parte de Dios tenía que hacer cumplir la ley. Entonces él dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo 8 que él se arrodilló y empezó a escribir. Nunca sabemos lo que dicen. Algunos tienen suposiciones de lo que puede haber escrito, pero yo creo que tiene que haber empezado a escribir los mandamientos. Algo así habrá escrito en la tierra. Y se levantó después y dijo, bueno, ¿quién de ustedes esté sin pecado? Arroje la primera piedra. Reacción. Los fariseos eran muy celosos de la ley, pero no eran tontos, sabían que ellos no eran diferentes a la mujer adúltera. Ellos también eran pecadores. Y dice la palabra de Dios que uno a uno fueron arrojando sus piedras y se dieron media vuelta y la dejaron a la mujer sola con Jesús. Jesús la miró. La mujer estaría esperando de que él le diera una sentencia de su situación que se la merecía por su pecado. Y le dijo el Señor Jesús estas palabras: ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese es el principio del amor en el cual se ve la aceptación de Dios. Dios no acepta el pecado, pero sí acepta la vida del pecador. Nos ama a nosotros como personas, aborrece el pecado que hay en nuestras vidas, pero no nos condena.
Ese es el tiempo de la gracia. Es el tiempo en el cual Dios está dispuesto a perdonar los pecados de los hombres, a aceptarnos tal cual somos delante de su presencia y a transformar nuestras vidas por medio de la demostración de su amor. Él mostró su amor con cada uno de nosotros cuando nos hemos tenido que presentar delante de Él con nuestros problemas, con nuestras dificultades, con nuestros pecados, y hemos encontrado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo el perdón de nuestros pecados por fe en el Señor Jesús y la aceptación. Dios parte en hacer algo nuevo en nosotros desde el lugar en el cual nos encuentra. No importa cuál fuera el pecado en el cual el Señor nos encuentra, Él borra todas nuestras rebeliones cuando nosotros nos convertimos, cuando aceptamos el Evangelio, cuando recibimos ese amor del Señor, cuando somos tocados por ese amor del Señor en nuestras vidas. Él nos acepta así tal cual somos y nos transforma por medio del poder de su presencia, por medio del poder de su palabra, por medio del poder del Espíritu Santo. Comienza a hacer que aquello que éramos ya no seamos más. Ahora somos nueva criatura. Por eso la palabra del Señor lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas pasaron y aquí lo creemos. Saben que muchos de ustedes no aceptamos el amor de Dios. Eso somos los primeros en no aceptarlo. Nosotros somos más celosos que los fariseos en no aceptar ese amor de Dios. No aceptamos que Dios pueda perdonarnos y puede hacer algo nuevo en nuestras vidas. No aceptamos el pecado que hemos cometido a lo largo de tanto tiempo. No aceptamos que nuestro corazón esté lleno de esas cosas que hacían mal delante de Dios. No aceptamos la gracia de Dios. Pero la demostración del amor de Dios es que Él nos acepta. En primer lugar dijimos, nos perdona. Y en segundo lugar, nos acepta. Y en tercer lugar, la demostración del amor es Dios nos sirve. Tiene que ver con el servicio de Dios hacia nuestras vidas. Tiene que ver hacia la provisión de la bendición de Dios sobre tu vida. Tiene que ver con que Dios provee de su bendición cada día en nosotros. Dios nos sustenta con el aliento de la vida. Dios provee para el alimento diario. Dios hace cumplir sus promesas en cada uno de nosotros. Él es real en demostrar que la forma de hacernos sentir y hacernos vivir y experimentar su amor hacia nosotros es que se cumplan sus promesas en cada una de nuestras vidas. Él nos sirve. En el Salmo 23, ustedes se lo acuerdan de memoria, ya me imagino, ¿no? Ni el versículo 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Dice que Él adereza mesa delante de mis angustiadores. ¿Qué significa esto? Dios desarrolla una demostración de su amor en nuestras vidas, que aún en el peor momento que pueda yo estar viviendo, Él acomoda todo y Él desarrolla en su reino toda una estrategia para que yo pueda disfrutar de su bendición, disfrutar de su presencia, disfrutar de su trabajo de Dios hacia mi vida. Dios demuestra su amor haciendo cosas que alegran mi corazón. ¿Lo está haciendo Dios? ¿Lo está haciendo? ¿Dios está haciendo esto en tu vida?
Porque Dios está queriendo demostrar su amor de esta manera, perdonándonos, aceptándonos y sirviéndonos por medio del cumplimiento de su voluntad en nosotros y de sus promesas. Esto significa que nosotros también debemos imitar a Dios en el amar a nuestro Dios. Cuando nosotros recibimos todo esto, que es esta demostración del amor del Señor en nuestras vidas, es que nosotros entonces comenzamos a volcar de nuestra vida hacia la humanidad, hacia lo que nos rodea, el amor de Dios. Yo le dedico todo mi ser al Señor. Cuanto más amor de Dios recibo, más consagración a Dios le doy. Cuanto más acción de Dios veo en mi vida, más quiero involucrarme en su plan y en su propósito. Cuanto más sé cuánto Él me acepta, también yo puedo vivir esto de formar parte del mismo espíritu que había en el Señor, también tenerlo en nuestras vidas, en el desarrollo de mi vida personal y en mi vida ministerial. Siempre pongo el ejemplo del matrimonio porque es lo más cercano. Pero un matrimonio no puede subsistir sin estas tres cosas, ¿verdad? Si uno dice que un matrimonio se ama, es un matrimonio que se sabe perdonar, es un matrimonio que se sabe aceptar y es un matrimonio que se sabe servir. Son tres cosas. Como yo le decía, mi señora anda muy bien con la cocina y yo me las arreglo con las tareas de la casa, arreglando, qué sé yo, algunas cosas que en la casa son necesarias. Nos ayudamos mutuamente. Juan se rompió la membrana de la mampara. Bueno, Juan a buscar la manera de arreglar la mampara. Susana, ¿qué vamos a comer al mediodía? Y ella busca la manera de saber qué vamos a comer al mediodía. Y nos llevamos bien. Damos gracias a Dios que ella no tarda en hacer la comida al mediodía como yo tardo en arreglar una mampara. Pero la realidad es que la mampara ya está arreglada y la comida todos los días está provista. ¿Pasa esto en la familia? ¿Y qué eso? ¿No es feliz? ¿El matrimonio no es feliz? Cada uno haciendo lo que corresponde. Pero esto es un principio no para la vida matrimonial, es un principio para la vida nuestra, en nuestra relación social, en nuestra sociedad. No es que hay un acuerdo en la vida matrimonial que yo voy a hacer las cosas así para que todo el mundo sepa que yo amo a mi esposa y que ella me ame a mí. No, lo hacemos por naturaleza, porque lo tenemos dentro de nosotros. Si yo quiero que haya amor en mi casa, yo debo dejar introducir el amor de Dios desde mi corazón. En primer lugar, perdonando. En segundo lugar, aceptando. En tercer lugar, sirviendo. De acuerdo a las necesidades que haya. Si yo dejo de lado alguno de estos factores, empiezan las crisis, empiezan las dificultades, porque empieza a faltar la presencia del amor y del amor de Dios. Jesús va un paso más adelante, involucra a los fariseos hablando acerca de que ese era el primer y gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y él dice, el segundo es semejante. Y lo importante, en segundo lugar, es para nuestra vida y para nuestro ministerio, que nosotros aprendamos como Dios nos amó a nosotros amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esta es la parte, podríamos decir, quizás más difícil que a veces tenemos que enfrentar. Porque allí el ejemplo del amor lo tenemos en Dios, del perdón, de la aceptación y del servicio, y eso ahora yo lo tengo que volcar, según el Señor Jesucristo, en su mandato, también a aquellos que me rodean. Por eso, lo importante para mi vida y para mi ministerio no es lo que yo soy o lo que yo hago, sino que cuando yo soy y yo estoy haciendo algo, lo esté haciendo por amor al prójimo. Hay muchos en la sociedad
que tienen una actitud muy desinteresada en lo personal cuando hay una situación de catástrofe y vemos alguna gran dificultad que a veces que atravesamos como nación, y enseguida vemos que hay personas que surgen rápidamente a organizar las maneras de poder ayudar en esos momentos de catástrofe. Puede ser una catástrofe, este incendio que está habiendo en San Luis, como hubo otros en otros lugares, las inundaciones que a veces se dan en algunas provincias, pero también las catástrofes tienen que ver con a veces la desaparición de los niños, o el maltrato, o la trata de personas, o situaciones que se presentan como diríamos, ¿por qué puede ser que en un país cristiano existan estas cosas? Sin duda que existen porque el mal existe. Y existe también todo esto porque hay más gente que está del lado del mal que del lado del bien. Más del lado del enemigo de Dios que del lado de Dios mismo. Nosotros estamos del lado de ¿quién? Del lado de Jesús. Y aprendemos en las palabras de Jesús lo que Jesús espera que nosotros como iglesia podamos vivir y experimentar como hijos de Dios en lo personal y como congregación en lo general. Que podamos vivir el segundo y semejante mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto significa aprender a perdonar, aprender a aceptar y aprender a servir a nuestro prójimo. El no amar al prójimo trae destrucción a la raza humana. Desde Caín y Abel, pasando por las historias de Isaac y Jacob, José y sus hermanos, los egipcios con los hijos de los hebreos y la formación del pueblo, la división del reino. Todos estos ejemplos son de cómo el mal aprovecha corazones que no pueden amar al prójimo para conquistarlos y esclavizarlos. ¿Se dieron cuenta? Una lectura de la Biblia solamente nos permite ver esto. Pero cuando miramos un poco la historia de la humanidad, nos damos cuenta que más allá de lo espiritual o de lo que tiene que ver con la palabra de Dios, esta también es la realidad entre los hombres. La realidad es que los hombres, cuando no podemos amar al prójimo, logramos esclavizar y conquistar a aquellos que tenemos a nuestro alrededor, tratando de que las personas no sean personas, sino cosas que cumplan la función o el deseo que puede haber en el corazón de un poderoso loco, como puede haber en el mundo y ha habido en el pasado y seguramente también habrá en el futuro. Jesús trae toda una novedad para los hombres y es el principio de la unidad. Y el principio de la unidad es el amor al prójimo, perdonando, aceptando y sirviendo. Ay, pastor, esta parte la vamos a sacar de la palabra de Dios. Yo me quedaba con la primera parte porque total era mi relación con Dios y que los demás no tienen por qué saber qué es lo que pienso ni cómo yo amo a Dios. Pero esto de amar al prójimo, ay, no lo podemos quitar. Y no lo podemos quitar. Por dos razones. Primero que nada porque está en la palabra de Dios. Y todo lo que está en la palabra de Dios es regla de fe y práctica para mi vida. ¿Lo crees? Lo difícil es cómo podemos poner en práctica a veces algunas cosas que están en la palabra de Dios que van más allá. Ay, Señor, esto no puede ser así. Sin embargo, el Señor dice que es un mandamiento que Jesús deja a sus seguidores para que se demuestre la diferencia, para que mostremos que hay diferencia en el mundo, que hay algo en nosotros que ellos no tienen, y no es una fe religiosa, sino es a Cristo reinando, habitando
y cambiando todo mi ser. Cuando yo me entrego por completo al Señor, cuando yo vivo esa experiencia de amarlo al Señor Jesús tanto como lo adoro, cuando canto, cuando tengo la oportunidad de doblar mis rodillas para clamar delante de Dios por mis necesidades, pero también estoy viendo que esas necesidades involucran a los que están a mi alrededor, yo me doy cuenta de que el gran amor de Dios no queda en mí solamente. Yo no soy un fin en mí mismo, soy un medio para que la bendición de Dios llegue a otros y sean bendecidos también. ¿Cómo se llama el otro? Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, puede ser tu hijo, puede ser algún suegro, una suegra, puede ser un tío, un abuelo, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un conocido, un compañero de trabajo. Tantos que hay a nuestro alrededor, a los cuales nosotros nos relacionamos permanentemente. Y eso nos da libertad, somos libres cuando podemos amar al prójimo con el amor de Dios, como a nosotros mismos. Porque en esa situación nosotros somos libres. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba la oración modelo, Él decía que nosotros teníamos que aprender a perdonar a los que nos deben para poder ser perdonados por nuestro Dios. Pero la realidad es que no podemos perdonar a los que nos deben sin haber recibido en primer lugar el perdón de nuestro Dios. Porque para poder tener el espíritu perdonador, tenemos que haber visto la cruz y habernos dado cuenta cuánto sufrió Jesús para que nuestros pecados sean perdonados. Y entonces, ¿quién soy yo para no perdonar? Cuando tengo la oportunidad de experimentar esto de vivir en comunidad y no vivir la vida cristiana solitaria. ¿Vieron? Hay muchos que dicen, yo soy cristiano pero me quedo en mi casa. Vivo la fe cristiana en mi casa, yo creo allí, yo leo la Biblia, yo oro. No es así, Dios no lo creó la fe cristiana para vivir en forma solitaria. Dios la creó para vivir en una comunidad. Imperfecta porque somos hombres y pecadores y tenemos mucho para aprender, pero perfecta porque Cristo está entre nosotros. Y para poder vivir lo que es esta vida comunitaria que es la iglesia, la aceptación es la demostración del amor más grande. Cuando yo demuestro aceptación hasta ustedes, ustedes demuestran aceptación hacia mí. Cuando ustedes se demuestran aceptación entre ustedes también, están construyendo la relación, la amistad y la posibilidad de hacer cosas nuevas para el Señor. ¿Se entiende? La demostración del amor al prójimo en la aceptación tiene que ver no juzgando lo que el otro le falta, sino aceptando que es mi hermano porque Cristo lo ha hecho mi hermano y mi deber es amarlo y servirlo. Los evangelios nos enseñan que en la antigüedad la práctica entre los fariseos, los saduceos, los herodianos, eran que el ojo que era dañado tenía que ser reemplazado o vengado por otro ojo dañado, a lo que nosotros conocemos como el ojo por ojo. Y eso significaba diente por diente, piña por piña. Porque no era que uno le sacaba, ¿quién se va a querer sacar el diente solo? Era porque se armaban los pleitos, se pegaban los palos, se hacían de todo. Y era que si me das un palo, te doy un palo. Y bueno, cuando le dan un palo, salta el diente. Por eso el ojo por ojo y el diente por diente. Sin embargo, el Señor Jesucristo en el Evangelio vino a traer algo diferente. Os muestro un camino mejor, dice la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Que ese ojo por ojo y diente por diente se debía transformar en que si alguien nos decía que debíamos cargar su carga una milla, bueno, mira, llegamos a la milla, toma, te devuelvo la mochila, viejo, ya me cansé, no la cargo más. ¿Así dijo el Señor? ¿No? ¿No dice así? ¿Y cómo dice?
Una milla era toda una necesidad de demostrar de que realmente amaba a alguien, porque hacer una milla en aquella época no era como ahora hacer una milla con las calles que tenemos. Caminos escarbosos, a veces trepados, difíciles, donde cargar algo pesado podía ser muy difícil de poder desarrollar. Sin embargo, el Señor Jesucristo, mas yo os digo, llévenle en una milla más, muchachos, ¿qué les cuesta? Y ahí empezó a cambiar el corazón de los discípulos, a empezar a entender esta realidad, transformar el diente por diente, ojo por ojo, en una milla más, en que si alguien le golpea una mejilla, esta es la parte más difícil, no me la hagan repetir, no quiero decir lo que dice la Biblia, no quiero contarles lo que dice el Señor Jesús. ¿Ustedes lo saben? ¿No? ¿Quieren que se los diga? ¿Se animan a escucharlo? No, ¿no es cierto? Porque ¿quién está dispuesto que si hay alguien que le golpea una mejilla, se deje golpear la otra? No. Sin embargo, el Señor Jesucristo lo dice. Si alguien te da una cachetada en una mejilla, no respondas. Y si te da una cachetada en la otra mejilla, no respondas. Bueno, no dice nada de la tercera, ¿eh? Ahí quizás creo que ahí podemos reaccionar. Porque ahí ya de una mejilla dice, de la otra dice, pero de la tercera, si me quiere dar la tercera, no, para. Una sí, dos sí, tres no. ¿Se entiende? Es demostración de los cambios que Dios produce de amor en nuestras vidas. O como si hay alguien que dice que le pide la capa, como queriendo decir, che, dame esa campera. Le dé también la túnica. En aquella época la capa y la túnica eran como, no sé, elementos de mucho valor. Como si uno dijera, yo tengo una túnica y eso era algo muy especial, porque era algo muy especial, no era el vestido diario, era la túnica que se utilizaba especialmente para relacionarse cuando uno se bañaba y salía a estar en sociedad. Y la capa tenía que ver también con esa acción que demostraba, bueno, que era un lugar de fiesta, un lugar de conciliación, de compañerismo y tener la oportunidad de experimentar de que eso que él tenía demostraba jerarquía. Y que si hay alguien que no lo tenía y se lo pedía, porque no lo tenía, uno estuviera dispuesto a decirle, bueno, mira, no solamente te doy mi capa, sino también te doy mi túnica. Viviendo esa experiencia de lo que es el amor del Señor. No vengarse, no guardar rencor, orar por los que os ultrajan y los que nos persiguen, amar a los enemigos. ¡Ay, Señor! ¿Por qué escribiste el Sermón del Monte? ¿Por qué lo escribiste? Buscáis en Mateo capítulo 5. Para ir terminando el mensaje en esta mañana. Versículos 44 al 47. En esta palabra el Señor Jesucristo va un paso más todavía adelante. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos
de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen así también mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo agregaría esta palabra del Señor Jesús en el versículo 48. Sed pues vosotros perfectos en amor, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto en amor por ustedes. Te invito a cerrar tus ojos en este momento. El diablo ha venido para hurtar, para matar y para destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice la palabra de Dios. El diablo ha venido para que yo no ame a Dios ni ame al prójimo. Por eso todas las circunstancias que ocurren en mi vida, en vez de acercarme a poder tener una vida perfecta en amor hacia el Señor, me aleja de esta experiencia. Porque cuando me pasan las circunstancias que me pasan, me olvido de estos 3 valores del amor: perdón, aceptación, servicio. Me olvido. Y la realidad es que en lo único que estoy pensando es como los fariseos, en lo que es justo o lo que es injusto. Pero cuando yo experimento y elijo vivir el amor a Dios como Él me ama, y el amor al prójimo como Dios me ama, entonces todo es mucho más fácil en mi vida de todos los días, en mi vida personal, en mi vida ministerial. Todo es más fácil, porque yo elijo escuchar y obedecer la voz de mi Maestro, que es el Señor Jesús. Y hasta que yo no vivo esto, no soy libre. Hasta que yo no puedo vivir esto completo, de amarlo a Dios y al prójimo como una unidad, no soy libre, soy esclavo, estoy conquistado. Mi corazón, que tiene un dueño que se llama Jesús, no puede permanecer libre. Mi mente me condiciona, mi corazón me condiciona. Entonces mi vida se condiciona. El ministerio que Dios ha puesto en mis manos se condiciona. Porque yo no puedo ser libre, estoy conquistado por el mal. Pero déjenme decirles, el Evangelio es una buena noticia. Y la buena noticia es que Dios ha venido a restablecer y a restaurar todas las cosas. Dios ha venido a restablecer y a restaurar todas las cosas. Nuestra relación con Él y nuestra relación con los que nos rodean. Por eso la cruz de nuestro Señor Jesucristo es tan simbólica, que muestra la dirección de la relación hacia Dios, pero también que muestra la relación entre los hombres. Hermano, hermana, por alguna razón Dios ha puesto esta palabra en mi corazón en esta semana. Y es para que tu vida pueda ser hoy libre de toda esclavitud.
para que tú puedas vivir en la plenitud que Dios te da, dejando todas las cosas en las manos del Señor para que Él las acomode. Pero tú viviendo delante de Dios en libertad, porque tú puedes cumplir con este mandato del Señor, que es amarlo a Dios y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es decir, recibir el perdón de Dios, recibir su aceptación, recibir su demostración de amor en servicio, pero también hacerlo nosotros con aquellos que están a nuestro alrededor y que a veces no merecen que esto sea así, perdonando, aceptando y construyendo caminos de servicio y de reconciliación. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús en esta mañana. Si tú tienes una pesada carga que tienes que dejar a los pies de la cruz, al mirar la cruz, acuérdate que el mejor ejemplo de amor a Dios y a los hombres lo tuvo en Jesucristo. Él es nuestro modelo, Él es nuestro objetivo. Él es el que reina, es el Señor, es el que cambia, es el que transforma. Él es el victorioso, Él es el que bendice, el que hace nuevas todas las cosas. Él nos enseña ese camino para cada una de nuestras vidas. Yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús que dejes tu pesada mochila que hace de que no puedas estar bien con Dios ni con los hombres. Por alguna razón, no viviendo la experiencia del amor en el perdón, la aceptación y el servicio como Dios nos enseña, sino que hoy puedas delante del Señor decir: Señor, por fe voy a vivir el amarte a ti y amar al prójimo como a ti mismo, no porque me lo merezca ni porque se lo merezcan, sino porque tú nos enseñas que lo debo hacer por obediencia a ti. Yo te ruego en el nombre del Señor Jesús que aquella carga que ahora tú tienes en tu vida puedas dejarla a los pies del altar. Y si esta mañana el Señor está tocando tu corazón a través de esta palabra, tú puedas en esta mañana irte de este lugar libre de todo esto que no te permite vivir la vida feliz y tener como algo importante en tu vida y en tu ministerio, que es más importante el amor que todo lo demás que nos rodea. La locura del Evangelio, diría el apóstol Pablo. La locura del Evangelio, la cruz de Cristo, la locura del Evangelio, porque nadie puede entender tanta demostración de amor en el Señor Jesús. Si tienes que perdonar a alguien, que lo puedas hacer. Si tienes que aceptar a alguien, dile: Señor, yo no lo entiendo, pero lo acepto en el nombre del Señor Jesús. Si tienes que a esa persona servirla de alguna determinada manera, en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, ascuas de fuego puedes amontonar sobre su cara, porque tú estarás cumpliendo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos todos de pie para ir terminando el mensaje en esta mañana. Mantén tus ojos cerrados delante de Dios. Si el mensaje del Señor ha tocado tu corazón en esta mañana y ha bendecido tu vida en esta mañana, y tú estás en tu corazón reaccionando, entregándole al Señor tu carga, tu necesidad y tu preocupación, tu problema, tu vida delante de Dios. Si tú estás queriendo que el Espíritu Santo hoy esté cambiando esto que te ha tenido esclavo, conquistado durante mucho tiempo, yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús, que solamente puedas demostrarme en esta mañana que estás queriendo irte de este lugar sin esa carga en tu vida.
levantando la mano donde tú te encuentras, echando toda tu ansiedad sobre Él, echando toda tu carga delante del Señor, diciéndole al Señor que realmente deseas comenzar a vivir la plenitud del amor de Dios y el amor al prójimo como tú realmente lo extiendes ahora a través de la palabra, para poder ser perdonado, para poder ser aceptado, para poder vivir la experiencia de servir a otros en libertad. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nuestras manos levantadas y la mía en primer lugar, Señor, es porque te doy gracias por haberme amado, por estar amándome y por saber que me amarás siempre. Eso significa que estás dispuesto no solamente a olvidar los pecados del pasado en mi vida, quizás los pecados que hoy puedo haber cometido delante de ti, o los que podré cometer en el futuro, porque tú, Señor, despertarás conciencia en mi vida, Señor, y al pedirte perdón por esos pecados tengo la fe que nos da tu palabra de que tú vas a perdonarnos, porque fiel eres y justo eres en perdonar nuestros pecados, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. También, Señor, quiero darte gracias porque tu demostración de amor es haberme aceptado. Así como me encontraste, Señor, sucio, desprolijo, harapiento, lejos de tu reino. Cuando decidí volver a ti, Señor, así estaba, oloroso. Y sin embargo, tú no pensaste en todo eso. Me abrazaste, me aceptaste como tu hijo. Pusiste vestido nuevo en mi vida, anillo en mi dedo. Hiciste una fiesta porque lo que se había perdido fue encontrado. Pero también quiero darte gracias, Señor, porque tú nunca nos dejas. Siempre estás con nosotros. Siempre estás trabajando para servirnos en nuestras necesidades. Tú provees para cada una de ellas. ¿Cómo no darte gracias por una demostración de amor tan grande, Señor? Pero ahora mirando, Señor, hacia el mundo, mirando hacia los hombres, me doy cuenta que no soy yo igual a ti con aquellos que me rodean. Y quiero pedirte perdón también por esto. Quiero tener el mismo amor que tuvo Jesús. Ese amor que trajo perdón, aceptación y servicio. Ese amor que nos enseña a ir un paso más allá de lo que es justo, de lo que corresponde. Quiero tener el amor de Jesús que llene todo mi corazón, que me permita perdonar, que me permita aceptar y que permita servir a aquellos que tú pones a mi alrededor. Señor, no me quiero ir con esta carga que hay en mi corazón. Quiero que tú transformes todo mi ser por medio del poder de tu Espíritu Santo. Desata ahora sobre nuestras vidas un espíritu de amor a Dios y al prójimo como nunca. Que ahora el Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas de tal manera que no pueda surgir otra cosa en nuestra vida y en nuestro pensamiento que no sea amor a ti y a nuestro prójimo. Que ahora haya pasión en este amor, como tú nos enseñas, mucho más allá de lo que tú nos muestras, Señor. Lo recibimos, lo recibo,
Lo recibo. Lo recibo ahora. Y sé, Señor, que tú ahora serás un Dios transformador. Que aquellas cosas que son imposibles para los hombres son posibles para ti. Y tú harás nuevas todas las cosas. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por esto. Pero quiero tomar también la autoridad que hay en el nombre de Jesús e irme en contra de toda obra de Satanás que quiere seducir, atar la vida de mis hermanos con esclavitud, conquistando sus mentes, llevándolos hacia el mal. Tomo esa autoridad que hay en el nombre de Jesús, nombre que sobre todo nombre, y me vuelvo contra toda obra del diablo sobre la vida de mis hermanos aquí presentes o donde se encuentren en este momento. Los reprendo, lo echo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro ahora libertad. Que se rompan esas cadenas en el nombre de Jesús. Aquellos que están en sus casas, que hoy no pudieron venir, ahora en el nombre de Jesús, que sean bendecidos también en sus casas por tu presencia, por tu poder, en el nombre de Jesús. Diablo, no tienes más dominio sobre la iglesia de Cristo y sobre los hijos del Señor. En el nombre de Jesús son libres, porque Cristo los hizo libres. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos. Te bendecimos. Te bendecimos. En el nombre de Jesús. Jesús, nombre sobre todo nombre. Solo tu nombre, Señor Jesús, nos da vida y vida abundante. Gracias, Señor Jesús, por tu bendición. Oramos en tu nombre. Amén y amén. ¿Has sido bendecido por el Señor en esta mañana? Amén. ¿Quieres darle un fuerte aplauso al Señor por la libertad y la bendición en tu vida? Vamos a cantar esta última canción.